iniciativa Wejencajen para la formación y maduración humana contextualizada en educación, coordinador de la Unidad de Estudios Interculturales de la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y damos comienzo. Shab, buenos días. Buenos días a todos y todas. Es un gusto atender esta invitación del equipo de Pilares de Sectei, de la parte de donde está Eva y los demás compañeros. Muchas gracias por invitarme a estar compartiendo y sobre todo en este marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo. También un poco enmarcarles que esta serie de charlas que van a estar centradas más en esta parte de la dimensión humana, esta parte emocional, espiritual, presente en muchas de nuestras comunidades. Como ya les dijeron, mi nombre es Shabno Vargas Vázquez, hablo Ayuk y en estos momentos estoy en la coordinación de la Unidad de Estudios Interculturales del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, aquí en la Ciudad de México. Esta plática pues tiene que ver más con la pertenencia a esta cultura Ayuk de la que soy parte y que nos significa y nos da una mirada para estar o para decir en torno pues a varios asuntos de la vida misma y también para tener como ciertas ideas y perspectivas que nos hermanan y que nos colocan en diversas situaciones y nos colocan al centro varias cosas. Hoy platicaremos en un asunto de esta dimensión de la vida humana, Hawen, y que es la parte emocional espiritual en el Wejencajen. Y para ello, un poco les estaré comentando sobre qué es el Wejencajen, un poco y de dónde viene esta parte del Hawen. Y un poco también hacerles pensar o reflexionar que cada uno de nosotros construimos ciertas miradas en torno a diversos fenómenos. Por ejemplo, vamos a tener ciertas conceptualizaciones alrededor de, por ejemplo, ahora la pandemia de la enfermedad misma. Y aparte, estas concepciones van a estar atravesados por situaciones culturales y también los vamos a nombrar de manera diferente. Y entonces, en este México que habitamos, las culturas, las más de 68 lenguas, 68 culturas, pero que aparte son en total más de 350 variantes de lenguas, son ventanas para poder mirar y nombrarnos, para poder mirar y nombrar la parte de la vida humana, aquellas partes que nos conforman y en la cultura mije, en el Ayuk, nosotros nombramos este acto de aprender y este acto de enseñar como Wejencajen. Así que Wejencajen vamos a entenderlo como, pues eso, aprender, enseñar durante la vida y que es un concepto, una denominación que es profunda y amplia en términos de este acto de formar a la persona humana. Dentro de esta denominación de la formación humana, esta manera de maduración humana, hay tres dimensiones de la vida humana, como he dicho, dentro de esta cultura. Una es la parte de la mente que se va a llamar Winmaño, o se llama Winmaño y corresponde a la maduración de la mente, del saber, del conocimiento. La otra va a ser el Yaken, que va a ser de la parte biológica y psicosocial. Y la tercera es la dimensión Hauen, que es la parte de la emocionalidad y de la espiritualidad. Y esto es lo que nos va a conformar como persona humana, ¿no? Entonces, algunas reflexiones realizadas desde hace tiempo se enmarcan en estas dimensiones de la vida humana para la persona
humana, la persona colectiva. Y claro, este Hauen o este Wehenkajen va a estar inserto en estas concepciones que tenemos alrededor de la Tierra universo, el Naruinukyachten, que es la Tierra vida, la parte de que habitamos en la naturaleza, o la naturaleza nos habita a nosotros, ¿no? En esta interrelación. Este es un marco, digamos, de actuación, y también en la concepción del ser humano colectivo, humano pueblo, que se va a llamar Kahayahten, que es la parte de la individualidad que habita en la colectividad, pero la colectividad también que habita en la individualidad. Somos seres colectivos, entonces vamos a tener esta persona humana en sus tres dimensiones, pero va a estar enmarcada en esto que hemos dicho, la parte de la tierra vida, el Naruinukyachten, y la parte de del trabajo tequio también, que es esta parte de una parte de lo que yo sé al servicio del bien común de la comunidad, y también de la comunidad una parte en esta individualidad, ¿verdad? Entonces, entonces son estas tres dimensiones o tres principios cosmogónicos que nos conforman. Los repito, van a ser la tierra vida, ¿no? El trabajo tequio y el humano pueblo, ¿verdad? La parte de la colectividad, de la persona humana. Y la persona humana se configura con estas tres dimensiones que dijimos antes. Ahora, de lo que vamos a tratar aquí es justo de la parte de la emocionalidad y de la parte de la espiritualidad, que a veces se olvida, o a veces en diversas situaciones, sobre todo que tengan que ver con la parte educativa o la formación humana, a veces se olvida esta dimensión. Esta parte de la dimensión tiene que ver mucho con cómo estructuramos el aprender, cómo aprendemos. Y también tenemos ciertas denominaciones de cómo aprendemos en nuestras comunidades. Y antes de pasar a ellos, podemos leer ahí en pantalla alguna referencia sobre mirado desde fuera, no desde lo mije, sino desde esta lengua de la que estamos hablando, con la que estamos hablando, con la que nos estamos comunicando, en donde Rosas Baños, Santiago y Lara Rodríguez hablan acerca del Wehenkajen. Entonces ahí podemos mirar que es toda esta parte que está en una unidad complementaria e indisoluble, ¿verdad? Y toda esta parte que nos conforma y que también todo un mecanismo de cómo hacemos para aprender y de cómo dialogamos en diversos espacios. Así que en esto que nos configura, pues esta parte de la emocionalidad y de la espiritualidad nos establece pues ciertos lineamientos para poder estar en diálogo con la naturaleza y con nuestros semejantes, ¿verdad? Bueno, entonces el Wehenkajen, pues, o Wehenkajen sobre todo, quitándole el artículo del él, Wehenkajen tiene que ver con varias cosas. Ya hemos dicho con la parte de la naturaleza universo, tierra vida, tiene que ver con la parte de la colectividad, el ser humano pueblo también, y en la parte del trabajo tequio, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que nos conforma, y a partir de estos ejes o de estos principios es que dentro del pueblo Ayuk se mira la vida humana, ¿verdad? Se mira la naturaleza y este ser y estar en este mundo que habitamos. Les decía que el Wehenkajen tiene que ver mucho con cómo aprendemos, y Haue, por ejemplo, ahí ustedes en pantalla pueden ver ahí en amarillo que dice Nahaue. La parte del Haue es la emoción, pero Nahaue se convierte como los primeros acercamientos para aprender, ¿no? Pero entonces, si lo pensamos en español, por decirlo de alguna forma,
pues fácil podemos decir Nahawu, pues es aprender, ¿no? O conocer. Pero si lo pensamos desde Mije y lo separamos, ¿no? Por un lado, Hawa, que quiere decir emocional. Si ustedes se daban cuenta en el título Hawen, Hawa es emoción. Nahawa, entonces se transforma como en esa emoción inicial por aprender, ¿no? Esa emocionalidad, esa espiritualidad por querer conocer, ¿no? Esa manera. Luego, después de eso, viene otra forma, otra palabra que dice Haogyuk. Acá es el Haon se convierte ahora en la primera parte, Ha y Gyuk, que esto, si lo pensamos otra vez en español, será como entender, ¿no? Pero no, nos borra esa parte de pensarlo en Ayuk, y entonces lo que quiere decir ahí es como la emoción que queda enderezada. Es decir, que cuando estamos aprendiendo, una vez que pasamos lo primero, luego esto, pues es nuestra emoción la que debe quedar enderezada. Y eso es aprender, ¿no? En esta parte. Y luego continúa, una vez que queda, entonces la otra parte es Haojian, que es como, Haojian en español es como lo que se queda, lo que te queda, o sea, pero la palabra sería como otra vez entender. Entonces, bueno, los que hablamos alguna lengua a veces es complicado saber decirlo en español, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Otra vez aparece la primera denominación que tenga que ver con la emoción, Haowen, Hao, y luego Tian. ¿Qué quiere decir? Es la emoción que se queda. Y entonces, eso es como cuando ya comprendiste algo y se te quedó, ¿no? Entonces es la emoción que se queda, ¿no? Y al final, el Hamiech que está por ahí, otra vez tenemos Hauen, primera parte, y Miech que regresa. Eso en español es como si fuera recuerdo, ¿no? Algo así, como de lo que nos acordamos. Pero en el Ayub, eso quiere decir como la emoción que regresa o la emoción que retorna. Y es cuando nosotros podemos platicar qué aprendimos, qué vimos, qué hicimos, cómo lo hicimos. Es la emoción aquella que regresa. Entonces, si esa emoción en un principio no quedó enderezada, no quedó plasmada e impregnada, pues no vamos a poder recordar o vamos a recordar una emoción. Y entonces tiene que ver mucho con la emocionalidad. De manera que el rol que juega, en este caso son palabras que están como dentro del contexto de aprender, ¿no? Y que así se denominan en el ayuno. Pero eso mismo es el rol que juega la emocionalidad, en este caso para la cuestión de aprender, pero que también nos ayudan para poder trasladarlo a diversos espacios, ¿no? Esta emoción y esta espiritualidad. Ustedes en pantalla estuvieron viendo las imágenes, entonces vamos a regresar a mirar las imágenes. Esta imagen tiene que ver pues con querer aprender o conocer algo, ¿verdad? Ya decíamos en el Nahawu, la emoción por querer aprender, la emoción primera para cuestionarnos, para querer ver, como, para querer, sí, sobre todo para querer aprender, ¿no? En esta emoción que se queda en la emoción que debe ser enderezada, y entonces aquí es como cuando aprendemos a hacer algo que tiene que ver con el trabajo, con el hacer, con la acción. Bueno, aunque ahí en la imagen estamos discutiendo sobre alguna situación, ¿vale? Entonces, y la parte de lo que nos queda, ¿verdad? Entonces, en la asamblea, en la escuela, en exposiciones, pues todos estos mecanismos para que la emoción se quede, ¿verdad? Y la parte del Hamiech, que es la parte de la emoción que retorna, la emoción que regresa. Entonces, en la primera imagen, ustedes pueden ver, esto es una práctica, es una situación interna que hacemos cuando hacemos ciertas ofrendas en la comunidad, y entonces
se tiene que compartir la comida, se tiene que compartir el tepache que está por allá, que es la parte sacra o sagrada de cuando estamos en esta ceremonia, ¿no? Terminando. Entonces, me regresa la emoción cuando hicimos toda esta ceremonia. Y de la parte de la parte inferior derecha, pues ahí estamos reconociendo nuestro territorio, ¿verdad? Allá nos estamos platicando dónde queda, qué queda ahí, las denominaciones y cómo queda eso, pues en la persona mayor, pues esta emoción que regresa, cómo están estas denominaciones. O sea que también nos sirve para, pues, diversos espacios. Y este asunto de la emocionalidad que juega un rol importante, como ya hemos mirado, en este caso del pueblo Ayuk, que vale decirlo, el pueblo Ayuk está en el estado de Oaxaca, en la región noreste, ¿no? Aquí en el sureste de México, ¿verdad? Ustedes saben que en Oaxaca estamos cerca de 17 culturas, 17 ventanas para mirar, 17 modos de nombrar y de dialogar. Entonces, también ahí en este sureste mexicano, el Mije, el Ayuk, como nos nombramos, el Ayuk, pues es parte de estas culturas y pues tenemos estas denominaciones. Ahora, esta emocionalidad o esta parte sí que nos permite o es un mecanismo para mirarnos fuera, para mirarnos dentro, ¿verdad? Aquí, Equiwa Hernández Pérez Benítez Ibáñez nos dicen que necesitamos encontrar nuevas formas de relación, en este caso con la tierra universo, la tierra vida, que no atenten con nuestra propia existencia. Paradójicamente, esto requiere no solo modular fuera de nosotros el cambio ambiental que acompaña nuestras actividades, sino la reinvención de la propia naturaleza humana dentro de cada uno de nosotros mismos. Entonces, digamos, en esta parte, pues a lo mejor más bien, más que reinventarnos, quizá es reconocer todas estas miradas, todos estos diálogos que existen en el mundo, pero también que están en nuestro México y en este México que habitamos, porque son caminos posibles y que en cada uno digamos, en el Poblayo o en otros, los localizamos en nuestro diálogo, pero también que nos conforman para poder estar compartiendo varias cuestiones. También, con toda esta situación, pues quizá es iniciar, continuar nuestro camino y quizá nuestro viaje de vuelta. Un viaje de vuelta que nos lleve justo a reconocer, a mirar a la naturaleza humana o al ser humano en complementariedad con esta naturaleza de la Tierra, del universo, ¿verdad? Y también reconocernos como seres, como personas en todas estas dimensiones de la vida, en estas dimensiones para poder estar y dialogar aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, estas maneras, estos mecanismos, pues nos generan distintas miradas de un mismo fenómeno, ¿verdad? Y esto para que podamos tener un asunto pues este Hauen, que tiene que ver mucho con la vida. Ustedes ven aquí en este árbol, ahí vemos cómo se va cayendo las hojas, que tiene que ver con la vida, porque esta emocionalidad también ocurre, cambia, se transforma a lo largo de nuestra vida, conforme va pasando, conforme vamos creciendo, que tiene que ver mucho también con compartir, ¿verdad? Ustedes ven ahí un pajarito y va a ir cambiando de árbol en árbol, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con compartir, para que podamos, pues, habitar esta tierra, este universo. Ustedes pueden ver ahí un fondo azul, un color amarillo, es el universo, ¿no? El sol, el universo, que nos conecta para pensarnos como seres
que transforman o que transformamos este mundo y también nuestra propia vida. Y finalmente, quiero con estas breves palabras, pues esta es mi participación. Quiero agradecerles por escuchar estas ideas y vamos a abrir la parte de las preguntas y abrimos esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Listo. Ok. Pues muchísimas gracias, Shad, por esta breve explicación. Comentaba cuando se escuchaba mi audio que hacer este breve resumen de toda una experiencia de diálogo y escucha con la comunidad, pues no es sencillo, pero te agradecemos mucho que fueras tan breve, no por el tiempo, sino por la complejidad que implica explicar todo esto en tan poco tiempo y aterrizarlo desde el español, ¿no? Porque también no se percibe o no se conciben igual las palabras y aunque hay una posible traducción, pues puede ser que aún estemos alejados de cómo se vive y se siente en la comunidad cada una de las palabras que ustedes fueron construyendo. Bien, la compañera Ana nos va a ayudar a visualizar qué compañeros quieren hacer preguntas o comentarios. Entonces, Ana, ¿tienes ahí compañeros que hayan levantado la mano? No, para esta sesión de preguntas, podrían ir levantando su manita o reaccionando o también poniendo sus preguntas en el chat para que nuestro panelista Shab pueda aportarnos, compartirnos gran parte de sus dudas. Aún no hay reacciones. Entonces, esperar un momento más para que podamos preguntarle a Shab. Sí, esperamos otro ratito, pero mientras, también decirles que justo esta mirada, estos diálogos que nos permitan como hermanarnos son necesarios y sobre todo ahora en estas miradas distintas durante la semana hemos visto el programa centrado justo en el asunto de las emociones, son los que nos permiten entender y comprendernos, ¿no? Pero, y también que todos y todas como personas, pues somos emociones y también somos espirituales, ¿verdad? Y a veces se olvida porque entonces a veces la parte del raciocinio, la parte de la razón, la parte como que prima sobre el asunto de la emocionalidad y de la espiritualidad, ¿verdad? Que esto, vale decirlo, es distinto. La espiritualidad es ese acercamiento muy profundo del ser humano hacia diversas situaciones, pues al universo, a la Tierra, y situaciones que quizá no podemos explicarnos, pero que en cada cultura los vamos poniendo hacia el centro, ¿verdad? Y también este asunto de entender que la emoción
que la parte de la emoción es la parte que nos configura y que eso nos impregna y se queda más allá que solo lo que aprendemos, ¿verdad? Más allá que solo como esta diferencia de conocer algo, ¿no? Racionalmente, incluso cuando conoces algo emocionalmente, queda mucho más, ¿no? Queda como que para toda la vida, ¿no? No sé, la primera vez que llegamos a la ciudad, recuerdo hasta el día, quién fue por mí en la terminal, ¿no? Yo llegué aquí, bueno, yo ahora soy entre el pueblo y la ciudad, ¿no? Porque el año pasado, en el 2018 fuimos autoridad local allá en Tlahuitoltepec, de donde yo soy, y bueno, ahora y ahí tenemos sembradíos, sembramos y ahí está, para constancia la foto, que porque si no está en el Face no cuenta, dice la gente ahora, ¿no? Entonces, pero este asunto, ¿no? Entonces, ¿quién no se acuerda, no sé, de la primera vez que, por ejemplo, les decía, de ir acá y de llegar aquí en la terminal de autobuses? Tenía yo 17 años, me vine para estudiar, estudié aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, soy de matemática pura, y entonces, pues recordar eso, ¿no? Diferente si me lo hubieran platicado, ¿verdad? Y muchas de las cosas que seguramente vimos en la primaria, en la secundaria, pues no me acuerdo, ¿no? Pero sin embargo sí me acuerdo de quienes te molestaban en la primaria, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la emoción, o quienes te ayudaban, o quienes de repente te compartieron un lápiz, un asunto, y entonces, ¿no? Eso nos va configurando. Pues bien, si hay ahí algunas preguntas para ir reflexionando, pues vamos a dar paso. Claro que sí. En un momento más le damos la palabra a Sara, que ha levantado la mano, y Miriam Flores nos pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en esta espiritualidad? Muy importante. Bueno, ahí también un poco reflexionando sobre eso, no tanto como un asunto como, digamos, universal al contestar esa pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer? Más bien, yo la cambiaría en un contexto local, ¿no? En este caso, del ayú, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la mujer ayú en este rol de la emocionalidad, ¿verdad? Entonces, ahí y no solamente como que fuera la persona que pudiera acompañar, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, allá en el pueblo tenemos a las personas que en Mije son Shomabi, que se llaman los guardianes, como guardianes temporales, guardianes del tiempo, o las personas que llevan la cuenta de los días, ¿no? Y con ellos acudes cuando tienes alguna situación. Entonces ahí tienes hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que en realidad a todos nos toca, ¿verdad? Pero en la parte ustedes verán, a lo mejor por situaciones también un poco culturales, a lo mejor está la relación que nos hace la mujer en torno a esta espiritualidad. No sé si decirlo de manera más natural o a lo mejor más frecuente, ¿no? En términos de estar. Por ejemplo, acá, en donde se está hablando sobre esta emoción que regresa, ¿no? Ahí ustedes pueden estar viendo, ahí es un diálogo entre las señoras y la persona joven. Las señoras están diciendo, es que por allá queda esto, por allá queda esto, por allá aquello. Está reconociendo su territorio, ¿no? Toda esta historicidad, ¿verdad? Y también en esta situación de ir al cerro, ahí de hacer las ofrendas, también nos acompañó, nos dirigió una mujer, ¿no? Entonces, mucho sí tiene que ver, ¿no? El asunto de la mujer, pero también en las comunidades y en algunas quizá en el pueblo, y es característico del pueblo de donde soy, mucho de la participación de la mujer y de los hombres en términos
ha sido un poco como equitativo en términos, por ejemplo, de ser autoridad, por ejemplo, y que también estamos normados todos por un asunto de cultura. Y entonces, por ejemplo, cuando fue la presidenta también elegida en asamblea, pues tuvo que hacer como toda esta conexión con la tierra, el universo, y hacer las ofrendas, que son las normas comunitarias, ¿verdad? Y que también y tenemos guardianes y guardianas, ¿no? Del tiempo, que son con los que vamos. Y también en la constitución de las familias, pues también la mujer, las mamás, las hermanas juegan un rol importante. Y pues también un poco hablando de lo de las mamás, tienes muchas mamás, ¿no? Entonces una es tu mamá biológica, pero cuando ya empiezas a cumplir ciertos cargos, empiezas a tener mamás y papás, que es, por ejemplo, cuando eres, no sé, vocal de alguna regiduría, tus mamás y papás, digamos, como comunitarios, así le vas a decir al presidente y a su esposa, al alcalde y a su esposa, y al síndico y a su esposa, son tus mamás y son tus papás, ¿no? Entonces, y claro, tal vez no es como una relación muy como tus mamá y papá biológico, pero por ejemplo, sí ante una necesidad, sobre todo comunitaria, tienes con quién acudir para consejos, ¿no? O si tienes o que necesites un anciano en algún momento de tu vida, ya tienes con quién acudir porque son tus papás y toda la vida les vas a decir así, papás y mamás, ¿no? Cuando nos encuentres en la calle, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando encontramos a quien fue presidente y presidenta, digamos, su esposa, pues son nuestros como papás, ¿no? Mamás en la calle, año nuevo, los abrazos, pues tienes a mucha gente con quien pasar el año nuevo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, esa emocionalidad se va construyendo, pero claro, también son acciones, o tal vez el asunto son como las acciones diferenciadas o las actividades diferenciadas entre las mujeres y el hombre, y a veces tiene que ver con asuntos culturales, ¿no? Entonces, y a veces también con estas dinámicas que las nuevas generaciones miran en las ciudades y que entonces transforman como esta realidad que estaba ahí, ¿verdad? Entonces también desconocemos cómo éramos antes de los 500 años, ¿verdad? Porque entonces se mezclaron y adoptamos muchas cosas que llegaron, ¿no? Y aún siguen llegando, ¿no? Aquí en la ciudad y hacia lo que tenemos al interior. Muy bien, tenemos 4 preguntas más del público y voy a abrir el micrófono de la compañera Sara Marce, que hace unos momentos pidió la palabra. Listo, Sara. Sí, gracias por estar esta mañana aquí. Te agradezco muchísimo, la presentación fue muy bonita. Mi pregunta es vinculada a la importancia de las emociones para la salud comunitaria y cómo esta salud comunitaria se vincula con la espiritualidad como esencia y como fortaleza de las comunidades, porque finalmente, bueno, pues como dices tú, hemos heredado 500 años de aculturación y de proceso también de interculturalidad, pero muchas veces tiene un aspecto negativo, también vamos a decirlo así, como sincretismo también de culturas. Entonces a mí me interesaría saber de qué manera se puede como vincular la parte de la emocionalidad desde esta salud que se construye colectivamente y qué vínculo tiene la fortaleza espiritual de la comunidad. Es la misma pregunta, nada más que formulada de diferente forma, por favor. Sí, bueno, un poco como para contestar eso, me retorno en el 2010 un poco con un hecho que sucedió, digamos, y tomo de referencia lo que sucedió en mi pueblo, en Tlahuitoltepec, en el 2010. Ustedes sabrán, hubo un derrumbe, ¿no? Hubo un derrumbe,
Y ese derrumbe provocó el fallecimiento de 12 personas, ¿no? Una familia entera, excepto una persona, y también de la otra familia, y una serie de situaciones muy tristes, ¿no? Al exterior, la explicación, pues ustedes ya sabrán las explicaciones de protección civil, las protecciones, y al interior la explicación era diferente, ¿no? Muy nuestra, ¿no? Que tenía que ver con nuestros dioses, con nuestra historia, con muchas cosas, ¿no? Con explicaciones, con algunas de las intervenciones de las personas que decíamos, de los guardianes, y nos ayudaban a entender de este lado, ¿no? Al interior, eso que había pasado, ¿no? Y al exterior, pues era como así de repente, y cuando estás así, de repente ya no sabes ni qué hacerle caso, sobre todo uno que luego es como de nuevas generaciones, y así como que, y luego, ¿no? Pero me quiero un hecho muy particular, justo en el asunto de la explicación interna, nos llevó a realizar ciertas prácticas comunitarias, ¿no? Este, de, de ofrecimiento a nuestra diosa. Hay una diosa también, que es la que se encarga de la parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces, de esta diosa, pues ella, por ejemplo, decía que nosotros ya nos habíamos olvidado de ella y no se le hacía peticiones ni ofrendas, que son como, es masa con ciertos números, algunas cosas, unos ritos, y que ya no se le hacía, ¿no? Ese era, y entonces estaba como molesta. Entonces en comunidad, ¿no? En una salud comunitaria y en una como de cohesión, se tuvieron que hacer se le hizo una fiesta, se le hizo las peticiones, y entonces ahora nuestras peticiones y nuestras oraciones en Mije, o nuestros diálogos, no solo se dirigen a nuestro Dios, tenemos un Dios, tenemos su hermana, ¿no? Y entonces ahora se dirigen a los dos, porque si no, la hermana nos va a llevar, ¿no? Entonces ella en nuestra mitología es la que sostiene la tierra, ¿no? Es la que hace llover, es la que es de la naturaleza. Él, el Dios, su hermano, él es el que es la parte de las ideas y la parte de quien nos defiende, y la parte de quien se enfrentó como a diversas culturas en nuestra historia para no ser invadidos, ¿no? Entonces, pero eso que provocó, por ejemplo, sobre todo esas ofrendas, esa fiesta hacia Dios, este asunto de la relación humana, este asunto de la fortaleza, como tú le dices, colectiva. O sea, después de eso, se hicieron las ofrendas, se consultó a una persona, a una de las guardianes, de los guardianes, nos dijo tanto de esto, tanto de aquello. La gente juntó algunos productos que tenemos, se hizo toda la ceremonia colectiva, se hizo un estilo de comida que se hace y que es colectiva, ¿no? Y eso, ya dijimos, pues ya, ¿no? Ya, por lo menos esa parte emocional, esa parte como nos lo pidió, como nos dijeron, pues ya se está haciendo. Se le pidieron ciertas cosas, ciertos perdones, ciertos olvidos, nuestras prácticas, y eso nos curó, ¿no? Y a partir de ahí, la explicación externa, pues también ahí fueron como, pues, confrontamientos, bueno, ¿cómo le podemos resolver? ¿Qué podemos hacer? Y demás, ¿no? Y se tomaron ciertas acciones. En punto es que era como desde fuera reubicación inmediata, y desde dentro pues no era reubicación, ¿no? Era parte de la naturaleza, había pasado porque la diosa nos había avisado, pero no hicimos caso, y todo lo que le hacemos daño, en fin, y entonces, y se hicieron algunas cosas físicas, pero seguimos ahí, ¿no? Entonces, lo quiero contestar de esa manera, un poco como de ejemplo, para poder ver que eso juega un rol importante y también es una fortaleza, ¿no? Espero que haya contestado la pregunta. Muy bien.
Tenemos varias preguntas más. Entre ellas están, nos preguntan nos dicen, ¿tienen algunas dudas acerca del Hamjetsi, no sé si lo pronuncie bien? ¿Cómo se vive la vida dentro de la comunidad Ayuk? Si nos pueden dar algunos ejemplos, que varios ya mencionó Shad, y nos hablan que sí, tiene que ver con más una relación de diálogo intergeneracional. La siguiente pregunta que nos hace Luis es... si quieres, Ana, contesto esa primero y luego ya así nos vamos, porque si no se me van a olvidar. En el Hamiech, que es la parte de la emoción que retorna, la emoción que regresa. También lo voy a contestar en un punto. En el 2000, verán cuándo fue, 2008 me parece, 2009, no me acuerdo. En una ocasión también en la asamblea, en algún asunto comunitario, pasó una situación desagradable, copiado de la ciudad, y entonces, pues llegaron unas personas y tenemos ahí algunas cuestiones, comunitarias, entonces, digamos que tienen que ver con estas cajas populares, ¿no? Entonces llegaron unas personas de la Ciudad de México y secuestraron un taxi, llegaron, secuestraron al taxista y llegaron hasta Tlahui. Para nosotros fue increíble cómo todo el proceso de ir desde la ciudad hasta allá, ¿no? Y también cabe decirlo, 3 personas, ¿sí? 2 que eran como hermanos, parientes que eran de nuestro pueblo y una persona que era de la Ciudad de México. En general ellos tenían una parentela familiar, nada más que el que no era Ayuk, era como esposo de una hermana de los que eran de allá. En fin, una cosa impresionante. Y ahí iban con malos planes, ¿no? Entonces habían decidido asaltar, llevaban unas armas, una cosa terrible, pues, ¿no? Que a lo mejor en la ciudad, eh, que tampoco debe suceder, pero bueno, no sé, ¿no? Yo no sé. En fin, entonces nos convocaban asambleas en la noche, una asamblea hasta las 11 de la noche, toda una cosa muy delicada. Pero justo mucho también de los recuerdos, ¿no? Mucho, por ejemplo, unas señoras que nos platicaban en sus discursos de cómo no fuimos vencidos, de cómo esto, de cómo aquello, de cómo estas amenazas, un asunto de darte cuenta de dónde eres, ¿no? Un asunto de decir, es que tú, o sea, por ejemplo, y lo mismo, y también me paso de ahí, entonces, bueno, termino con esa idea, un poco era como de qué somos, ¿no? De dónde somos, de cómo nos nombramos y de qué ha sucedido, ¿no? A través de 500 años. Entonces era una cosa impresionante que nosotros reconocimos de dónde éramos, ¿no? Entonces, y ahora paso al 2018 cuando fuimos parte de la autoridad, entonces ahí sí te marcan. Ahí sí te dice, por ejemplo, la guardiana que hace toda la ceremonia, a cada uno te va diciendo, va pasando toda la autoridad y entonces te va diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando nos toca a nosotros, o sea, si te dicen quién eres, o sea, tú eres Ayuk y tienes que ser portavoz para defender a tu persona Ayuk, a los Ayuk, en frente del que habla español, ¿no? Y te dicen cómo se considera al que habla español, ¿no? Entonces, incluso en la denominación, por ejemplo, cuando se dice al que habla, agots es una palabra mije, pero que se le dice a la persona que habla español y significa el que tiene manchas en la cara por el virus de la viruela y eso, ¿no? Así le decimos nosotros. O Amram, el que trae la viruela. O sea, así es como nosotros nombramos a quien no es nuestra gente. Y los que hablan otra lengua, digamos náhuatl o demás, para nosotros son los otros que hablan ayuk, ¿no? Los otros que hablan ayuk, ¿no? Las otras personas. Y ellos no son agots, ¿no? Son los otros que hablan ayuk.
¿no? Otro ayuk, como nos denominamos, y es eso, pues, ¿no? Entonces, esta parte del recuerdo, ¿cómo queda en las asambleas? Cuando uno asiste a la asamblea, aunque no participes, solo reflexiones, y a lo mejor no tienes todavía voz, pero sí voto, porque la voz es como la parte que no adquieres luego, el voto sí, pero la voz no, ¿no? Entonces, entonces puedes quedar reflexionando y reconociendo en las asambleas. También en estos diálogos, por ejemplo, también aquí en la siembra que veían por acá, en esta donde estamos sembrando, ahí tenemos un terreno acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, este señor que está acá en la parte izquierda, por ejemplo, él de mí cuando me decía que quién era yo, ya le decía, y entonces me contaban historias de mi familia, de mi árbol familiar, entonces de por ahí, un abuelo que se llamaba Facundo, de por ahí, y me decía quiénes eran, y entonces me decía historias de mi familia, ¿no? Eso hace que empieces a configurarte todos esos recuerdos. Ahora esos los paso para la otra gente y ya a lo mejor luego a mis sobrinitos les digo, miren, es que hace mucho tiempo pasó esto, pasó aquello, de dónde venimos, de dónde somos, y entonces eso va configurando. Esa emoción que se queda, esa emoción que se regresa para esta persona, y a mí esa emoción regresará en ese diálogo, porque ya no es en lo que pasó, como dice. O sea, él sí lo vio, ¿no? Entonces así, por ejemplo, en las siembras platicas y vas reconociendo como tu historia. Así es como se vive, ¿no? En cualquier momento, en realidad, en un diálogo, en cualquier parte, en cualquier acción, sobre todo colectiva, vas conociendo y vas aprendiendo también, ¿verdad? Y de la experiencia de la gente, ¿no? Entonces también ahí vamos aprendiendo como varias cosas o conociendo, pero la otra parte es como implementarlo y ejecutarlo, ¿no? Entonces, tal vez la otra parte de la primera que decíamos, esta de Nahaue, tal vez tiene que ver con más que con conocer, más que con como esos conocimientos iniciales. Adelante. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por medio de Facebook Live y nos están haciendo varias preguntas que van en este sentido. ¿Cuál es la situación actual del Huejencajen ante la contingencia sanitaria del COVID y cómo lo está enfrentando la comunidad Ayuk? Bueno, ahí esta parte de la contingencia creo que se va a hablar más el miércoles, Eva. El Así miércoles, es. ¿no? Sobre todo a raíz del informe que hizo Philae en el continente, en donde muestra cómo las comunidades están enfrentando la situación de la pandemia. Poco puedo adelantar que la parte del Huejencajan, a lo mejor también, o sea, quiero regresar como recién un diálogo que tuvo mi papá con un anciano, ¿no? Entonces, y tiene que ver mucho con lo que decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mije nosotros le damos nombre a nuestras reses, ¿no? Entonces hay Murbí, pero uno en particular que se le dice Parús, así se le llama a una res, es un nombre que si ves tú a una res y ya le pones nombre. Entonces hay Mulat, hay varios nombres que son como nombres propios de las reses que nosotros le vamos dando, porque juegan un rol de fuerza de trabajo las reses. Entonces hay uno que se llama Parús. Entonces decía este abuelito, le dijo a mi papá que en Mije le dijo Parús, y que en español sería como, es cierto, hijo, que llegó la enfermedad de Parús, ¿no? Vamos a ponerlo así nada más para poner el punto, ¿no? Y mi papá, y que luego dijo mi papá, sí, parece que sí, y el abuelito le dijo que qué raro
y dijo, qué raro, porque acá a lo que nosotros le decimos parus, pues es a la res, entonces a lo mejor es una enfermedad de la res, ¿no? Y qué raro que ahora los humanos lo tengamos miedo. Y luego agregó, ¿no? Y luego agregó diciendo, no, pero no te preocupes, hijo, no te dé miedo, porque los agats, o sea, los que tienen el virus, por el que decía yo hace rato, siempre han mentido y siempre han dicho y siempre quieren que tengamos miedo. Y ellos siempre traen el asunto de las enfermedades. Entonces no va a pasar nada, ¿no? Y en ese asunto ya nosotros decíamos ante el miedo y esto de la ciudad, cuando me dijo mi papá y yo decía, pues tiene razón, en la historia que te va quedando, pues también es eso. Y entonces lo que había quedado es que el abuelo, cuando escuchaba la palabra virus, lo decía parus y pensaba que era el nombre de la red, ¿no? Y entonces, y por estas denominaciones, porque pues cuando hablas, y claro, lo asocias, y entonces él decía de ese modo. Y claro que es una situación así. Pero ahora, ¿qué se ha hecho? Un poco con eso, pero también lo que se ha hecho ahora, hay unas, por ejemplo, nosotros no nos fuimos al pueblo, ¿no? Estamos aquí atrapados en la Ciudad de México, ¿no? Y la primera reacción era, pues vámonos para allá, pero en este asunto de contagiar y este asunto, pero ahora se han puesto guardias a la entrada de la comunidad y se han puesto mecanismos como registro de persona que entra, de persona que sale hacia la ciudad y el chequeo a cada rato de temperatura, de cosas así, después pues tratar de aislar a la persona, ¿no? Entonces, pero eso ya ha sido decisión comunitaria y decisión de la autoridad comunitaria, ¿no? Y también la no entrada de estas marcas como Coca-Cola, Sabritas, todas estas marcas fuereñas, no está permitido su ingreso, ¿no? Que a lo mejor era el asunto de mirar por la parte de la diabetes, ¿verdad? Que provoca, pero sí, en estos momentos es como está y cómo se está accionando, ¿no? Agradecemos mucho sus participaciones por Facebook Live y también nos preguntan, Shab, que es muy importante mostrarle esta educación emocional a los niños. ¿Cómo se podría hacer? Y por otro lado, ¿cómo se podrían implementar estas prácticas a las aulas? ¿Cómo se podrían llevar a las aulas? Bueno, eso es una interesante pregunta y me parece que tal vez mucho del Wehenkajan tiene que ver con el hacer, entonces estoy más de acuerdo con el asunto de la implementación, ¿no? Y tiene que ver con una implementación como escalonada, ¿no? Primero ocurre el Nahawa, que es como conocer, y tenemos que hacer mucha presencia en la parte de que se emocione la persona, que se le pregunte qué quiere aprender, qué vamos a aprender, para qué lo vamos a aprender y para qué lo necesitamos. No son como estas preguntas, por qué y demás. El Haogyuk, que tiene que ver con continuadamente de esa primera parte seguiría esta otra, que es el Haogyuk, que es la parte de la emoción que se endereza. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero aprender algo o que estoy aprendiendo algo, la persona que me acompaña, el guía, la guía, la persona que me está acompañando en mi proceso de aprendizaje, tiene que tener esa habilidad de que de repente me rompa la emoción para que se pueda enderezar, de repente de este lado, para que se enderece lo que debo aprender, ¿no? Dónde falla, dónde no falla, dónde sirve, dónde no me sirve y todas estas cosas, como para que yo mismo pueda delinear y se pueda enderezar mi emoción. Seguidamente esta del Haojian, o sea, la emoción que queda, ¿no? Y entonces eso tiene que ver a través de acciones, ¿no? A ver si ya lo puedo hacer, a ver si quedó, a ver si puedo explicarle a alguien. Y luego el Hamiech, que tiene que ver con el decir la emoción que regresa. A ver,
rehazlo, a ver cómo lo hiciste, a ver, explícale a la otra persona cómo se hace, ahora guía a la otra persona cómo, ¿no? En este proceso. Entonces, en esta manera de implementación, creo que juega un rol importante la persona que nos ha acompañado. Y sobre todo la experiencia, la persona que ya ha pasado por esa experiencia, que tiene que ver mucho con la experiencialidad. El poder de la experiencia juega un rol muy importante, porque si no he hecho algo, muy complicado es que yo diga, hazle así. Porque a la hora de hacer algo, emergen otras cosas que no estaban en los pasos esquemáticos, en la teoría, sino cuando lo hagas. Hasta entonces, de hecho, muchas de las cosas de las palabras en Tlahui tienen que ver mucho con eso. De repente, a manera de afronta es terructum, y eso quiere decir, ¿ya lo has hecho? Y si tu respuesta es sí, pues puedes decirme, pero si no, entonces te van a decir, pues entonces no me estés hablando si no lo has hecho, ¿no? Entonces es el poder de la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que en la educación, en este proceso, pero también, pues sí, conocer, hacer, juega un rol importante la persona que está acompañando, ¿no? Que tiene que ver, reconocer que la emoción, la emocionalidad, la espiritualidad está al centro de todo el proceso de aprendizaje. Muy bien. Por otro lado, nos preguntan que cuáles son las dificultades que se han encontrado entre la forma de hacer las cosas de manera ancestral y la modernidad. Muy interesante pregunta, ¿no? Entonces, este asunto de la modernidad, entendida desde estos autores de la modernidad, que tiene que ver más con el asunto también, pues, del capitalismo, con el asunto del individualismo, ¿no? Y también el asunto de la razón, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí hay una lectura del mito de la razón, ¿no? Y a lo mejor, más que a lo mejor en términos de conflicto o de confrontar, la manera en cómo se ha hecho es como en esta parte de no posicionar solamente la práctica en una sola cosa, y que justo eso rompe con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar que el Huejencajen solo tiene que vivir en el espacio escolar, pues eso no es verdad, ¿no? O este asunto de la emocionalidad que yo decía, a paso 1, paso 2, paso 3, pensar que solo se reduce al aula escolar, por ejemplo, pues no. El Huejencajen ocurre en todo momento de la vida humana, en cualquier espacio, incluso ahora, aquí en donde estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos haciendo cosas. Eso es un Huejencajen. Y entonces, muchos asuntos de la modernidad tienen su rol, juegan un papel, pero no lo son todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este espacio escolar, ¿sí? La escuela ahí está, sirve para algo, ¿no? Es parte de a lo mejor de nuestra vida ahora, mezclada ya. A lo mejor es un momento en el que tenemos que estar ahí, pero hay que tomar conciencia que no lo es todo, ¿no? Porque está el sembrar, ¿no? Lo puedes mezclar o a lo mejor te dedicas a sembrar. Está el bailar, ¿no? Por acá ustedes vieron, por acá donde estaban bailando. Está el ser músico, en Tlahui, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? El bailar. Está en este asunto de vivencia colectiva, ¿no? El vivir, ¿no? Fuera de esto. Claro, algunas cosas se transforman, pero otras sí van quedando, ¿no? Pero que también te sirve a reconocer el valor que tienes en la cultura, ¿no? El valor y que modificas tus prácticas, ¿no? Y también entonces, una vez que se entiende eso, uno puede como fluir de manera adecuada entre
en el mundo que habitamos, ¿no? En mi caso, ese ha sido como la experiencia de decir, he encontrado personas o que solamente van del pueblo y se quedan en la ciudad y se vuelven como citadinos, ¿no? Y luego cuando les digo, pero yo ni soy de ciudad, ni soy de acá, soy de ambos, ¿no? Y sin ningún problema me quedo allá, me quedo acá, no tengo ningún problema, ¿no? Y entonces como que ese establece, yo me siento más yo soy de Tlahui, yo soy Ayuk viviendo en la ciudad, ¿no? O sea, no soy de ciudad, tampoco soy Ayuk queriendo ser de ciudad, o sea, esta relación. Y entonces eso ha logrado que, por ejemplo, les decía yo, no ha llovido allá, bueno, apenas llovió, sembramos apenas, vino la contingencia, no pudimos ir porque era época de siembras, queríamos ir, pues tenemos ahí, a raíz de que fuimos autoridad, y entonces tenemos ese terreno, se sembró, le pedimos ayuda a un familiar, y entonces allá vamos a tener cosechas, vamos a tener maíz, que luego el maíz lo tenemos allá, ahorita algunas cosas tenemos que ponerlos a vender, algunas cosas porque se nos echan a perder, porque luego no vamos, luego sí vamos, pero normalmente estamos así, ¿no? Entonces, y claro, de repente en la ciudad no encuentras donde hay molino, donde hago las tortillas, o sea, de repente sí, o sea, es diferente, pero las generaciones que migraron antes como que también nos implementaron que tenías que como que despreciar a tu propio pueblo, a tu propia cultura, en pro de estar como en la ciudad moderna, ¿no? Entonces, y claro que hay conflictos, y sobre todo, por ejemplo, tan sencillo como este ejemplo que ponía yo del virus, esa manera de pensar en el virus, de decir, es que ese virus, es que siempre, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo es que en la denominación de la viruela, en la denominación de la varicela, a nosotros como Ayuk tuvimos una palabra para decirle a la otra, y de hecho el español es la lengua del que trae el virus? ¿Tú crees que tú quieras hablar la lengua del que trae el virus? Pues no, ¿verdad? O sea, digo, ¿para qué voy a hablar una lengua de quien trae el virus? O sea, porque en el ayú, y claro, y por ejemplo, para nosotros de repente que te digan, es que te crees muy agots, o sea cuando solo hablas español te actúas de cierto modo, es una ofensa. Y es como si, es que ya no eres Ayub, ¿no? Eres como el que trae, o sea, ya tienes un virus ahí, ¿no? Entonces, ahora reflexionábamos con esta denominación, si se iba a nombrar ese virus, a lo mejor, pues también que por fin tuviéramos una palabra para dirigirnos a gente de Medio Oriente o de Oriente, ¿no? De Asia sobre todo, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Mije, esta pandemia, este virus, se llama Teodog, que significa tos seca, ¿no? Esta es la enfermedad de la tos seca, ¿no? No vas a entender que es COVID-19, no vas a entender esto, no vas a... En Mije es la enfermedad de la tos seca, ¿no? Y con todas sus acepciones que tiene. Pero antes pasó la pandemia esta de la gripe española, nos hizo recordar los brotes de varicela, los brotes de sarampión, los brotes entonces la gente dice, va a pasar. Pero claro, desde la modernidad, desde las decisiones políticas, de repente es como de mucho miedo, pero de este lado pero es que esa enfermedad es ellos siempre han sido así, ¿no? Entonces, y también eso casi siempre se confronta, siempre se va a confrontar. También las maneras colectivas, por ejemplo, al interior es colectivo, de repente, tan solo, por ejemplo, en las ayudas. Pensemos en una ayuda. Y a lo mejor es más fácil que yo como persona, individuo, vaya y diga, oiga, necesito ayuda y nada más para mí, y me van a dar mi despensa. Pero si yo digo, oiga, es que necesito una ayuda, somos 100 personas, estamos así, no se puede. Porque si no son
asociación civil, porque si no es esto, porque si no es aquello, porque si no es lo otro, y entonces tienes que jugar en ese mecanismo. Entonces a veces, o sea, y tienes que tener esas habilidades, ¿no? Entonces, en este asunto de la modernidad y con las maneras de hacer nuestras cosas, siempre va a haber conflictos. Y entonces una de las peticiones que se le dice a los dioses es que seas capaz de ser portavoz y de que te dé como esta imaginería, esta imaginación, para poder sortear estos conflictos entre la modernidad y lo que eres tú, ¿no? Entonces también una de las cosas así, y se presentan casi siempre, y en todo momento normalmente. Incluso en nuestros ejercicios profesionales, al pensar en lo colectivo, en lo individual como que prima demasiado, ¿no? Y lo moderno, ¿no? Y bueno, y miremos hacia dónde nos está llevando, ¿no? Así que por eso es muy importante estas maneras de reflexionar. Muy bien. También nos preguntan desde Facebook Live si en este tipo de prácticas tradicionales utilizan medicina tradicional como peyote o alucinógenos o ayahuasca. Bueno, depende de la enfermedad y depende cada cultura, ¿no? Cada cultura tiene las maneras de acercarse a, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en este asunto, sobre todo cuando pasó lo de María Sabina, ustedes sabrán, después se volvió y llegó la modernidad y se acabó la magia, ¿no? Dicen por ahí. Y con nosotros es un poquito distinto, no es tan fácil acceder a los guardianes, o los contadores de los días para gente fuereña, ¿no? Y si va, entonces antes se le tiene que preguntar si va a hacer lo que le van a decir. Porque seguramente le van a decir, tienes que ir ahí, tienes que hacer los ritos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pero si dicen, no, es que no sé cuánto, pues entonces no, ¿no? O sea, es porque implica tiempo, implica, o sea, toda la ceremonia, la parte colectiva y demás, ¿no? Entonces, los mecanismos de decirte tu enfermedad, pues son varias cosas. O sea, hay enfermedades que necesitan como que vayas y consultes a estas personas, ¿no? Hay otras que no, ¿no? Entonces, o que consultas a otras personas. Entonces, es el uso de hierbas, ¿no? Por un lado, el asunto de pedirle allá a los dioses sobre tu salud, ahí es donde vas y te dicen y vas a llevar aves y vas a llevar cosas. Ellos tienen sus mecanismos de llevar las cuentas, ¿no? Entonces a veces unos son con el maíz, a veces otros son con oráculos, a veces otros son, o sea, depende, ¿no? No es uno solo, no es una sola manera. Y están distribuidos en la región Mije, entonces puedes ir con algunos de otros pueblos por si dices, no, es que ya me conoce, ¿no? Entonces puedes ir de otro pueblo en otra variante y consultar y te va a decir, ¿no? También cada comunidad Mije, cada comunidad Ayu, sus maneras de hacer las peticiones y ofrendas es diferente. Y aunque tenemos los mismos dioses, ¿no? Mayores, medios, bajos dioses, divinidades, en las peticiones culturales y en las prácticas culturales de cada variante es distinta. Nosotros, por ejemplo, llevamos, muchas de las ofrendas llevan masa con maíz y se hacen algunas esferitas, algunas como, se llama shache en Mije, algunos como palillos, ¿no? Así de masa, así, ¿no? Se hacen como muchas cosas, tamalitos y demás, ¿no? Pero otro pueblo, otra comunidad, aunque vaya con el mismo Dios, no lleva eso. Lleva
también con ciertas cuentas, con ciertas cosas, amarres de leña, de ocote, ¿no? Y grandes, chicos, pequeños, pero esa es su manera. Otros llevan puro líquido, ¿no? Puro mezcal y así, ¿no? Pero son variaciones dentro de nosotros mismos. Lo que yo entiendo, y eso es como nada más por querer entender, es que a uno le toca llevar la comida, a otro le toca llevar la leña, a otro le toca llevar la bebida. Creo que eso pasa, pero no lo sé realmente, ¿no? Bueno, nos comparte Verónica, que es de la región mazateca, nos dice, así es, en el caso de María Sabina es único, hay un ritual y en lo privado para la velada de los sagrados. No es simplemente consumirlo, debes prepararte previamente y posteriormente. Además, es algo que solo deben recomendarte los sabios. Y entre otras preguntas nos preguntan, ¿será posible que entonces las comunidades están más preparadas en términos de organización social para enfrentar la pandemia, que están más preparados que en las ciudades? Pues, y volvemos al asunto de la modernidad. Tal vez en términos de organización social, ¿verdad? Porque es que por ejemplo, ya preparamos un hospital y tiene tantos ventiladores, y entonces podemos decir, estamos preparados, ¿no? Y a lo mejor de aquel lado estamos organizados, estamos preparados, ¿no? Entonces, a lo mejor son distintas maneras de preparar. No sé si mejore o no sé si más de avanzada o menos de avanzada, pero lo que sí es que las decisiones colectivas nos involucra a todos, ¿no? Nos involucra a todos y a todas. Y a veces lo que pasa, creo, se fracciona más esa mirada colectiva en las ciudades, ¿no? Y también genera confusiones y genera cosas. Porque incluso aunque estuviéramos en muchas confusiones todos, pues tomas ciertas decisiones, pero en colectividad, ¿verdad? Porque ni siquiera en esas confusiones estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, creo yo que es eso. O sea, por ejemplo, en las comunidades a lo mejor lo que nos hermana o en ese imaginario quizá es porque todos somos ayú, ¿no? Y entonces, y sí, ¿no? Te preocupas y claro, dices, no, pues sí, así. Incluso participas en las guardias, ¿no? Ahorita no sé cómo está funcionando la última vez que pregunté o que vi, pero, pero eso, ¿no? Entonces sí, en términos colectivos, en términos sociales, pues hay como mayor comunicación, pero también mucha de la influencia de la ciudad va permeando, ¿no? Va permeando, va permeando, va permeando, porque a veces, si no, a veces la gente está más como decían, como que apoya más el asunto de vivir en ciudad que en la comunidad. Porque vivir en comunidad duele, ¿no? Pesa también y se necesita de gente valiente para vivir en comunidad. No todos estamos o están dispuestos a hacer en este asunto de la regulación social, pero sobre todo por el conocimiento citadino, como impresionarse. Decía una compañera, y lo que decía, me platicaba que cuando ella llegó a la ciudad, decía, y creo que se impresionó, ¿no? Y creo que aún le quedó esa impresión, pero recientemente el pueblo la eligió de ahora te toca ser nuestra y ahora vas a ser autoridad, ¿no? Y eso supongo que la regresó a su tierra natal. Pero decía, ¿no? Cuando llegué a ya todo brillaba, las luces, esto, aquello, ¿no? ¿Cómo? Yo decía, qué bonito, y nosotros no teniendo nada, y no sé qué, y entonces pensaba como no, pero es que mira, como si fuera todo de plata, de oro, me sentía como soñando,
y cómo es que no lo teníamos nosotros. En fin, así quedaba como todo, que se quedaba admirada, pasmada del asunto de la ciudad. Y luego, ojalá lo tuviéramos por allá, y esto y aquello, y lo otro, y tiendas grandes, y mira, y aquello. Y esa fue como era como la primera impresión que tenía. Y entonces, pues claro, eso como que quiere ir atrapando, 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 y olvidando del otro, ¿no? De la parte que tenías cuando estabas en la comunidad. Y entonces cuando gente regresa de repente con esa impresión, pues entonces quiere modificar varias cosas, ¿no? Entonces, desde la manera de vestirte, desde la manera de tus trajes, desde la manera de accionar, y mucho tiene que ver con la gente local que vivimos en el pueblo para poder como contrarrestar un poco estos pensamientos, ¿no? Y también la manera de cambiar la concepción que tenemos en el mundo y sobre todo de cuando estamos en ciudad, ¿no? No sé si aún nos dé tiempo para una última pregunta, Chat. Nos pregunta Pedro que la asamblea como práctica comunitaria le gustaría saber quiénes participan, cuáles son los enlaces y de qué forma, de qué manera forman las personas a YUC en la relación emocional. Bueno, en principio, decía yo, a ver si por acá tengo una imagen, creo que no, participan todos, todos y todas. Por lo menos en mi pueblo participan todos y todas. Creo que no tengo aquí una imagen de la asamblea. Hombres y mujeres, en realidad más mujeres, ¿no? En Tlahui, en mi pueblo, en realidad más mujeres, pero igual hombres y mujeres, ¿no? Y pero la parte de la voz, o sea, puedes ir, siempre y cuando eres de Tlau y del pueblo, vas, ¿no? Pero no adquieres la voz. Puedes adquirir el voto. El voto lo adquieres una vez cumplido cierta edad, ¿no? Que ya no estudiaste y así, ¿no? El voto lo adquieres, pero la voz la adquieres prestando un servicio. Y eso a lo mejor un servicio no de vocal, a lo mejor sí de vocal un poco lo adquieres, pero si ya eres secretario de alguna regiduría y algún titular y ya vas adquiriendo la voz, ¿no? Y ahí es donde puedes hablar. En algunos momentos, aunque no hayas cumplido, es muy raro, pero puede ser, ¿no? Entonces, en términos de pasar la palabra, pero normalmente tiene más valor quien ha cumplido algún cargo comunitario, hombre o mujer, ¿no? Entonces, y ahí en esa parte, claro, la manera en cómo te dirijas a la asamblea, como es el discurso, te expreses y demás, si dices algo en contra de, o sea, como que, no sé, eh, como que no te dirijas bien, que faltes el respeto, que esto y aquello, ahí mismo te ajustician, ¿no? Entonces, porque estás en la asamblea, ¿no? Entonces te van a decir el asunto de qué le enseñas a los niños, qué le enseñas a esto. Y también, si hay alguna ofensa en tu acción como autoridad, por ejemplo, ahí mismo te justician, ¿no? Entonces, la asamblea es el órgano máximo de decisión, pero a lo mejor también nosotros como gente de la asamblea, de repente no nos damos cuenta que somos el órgano máximo de decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, sí podemos participar en la asamblea, porque llevamos 2 cargos, ¿no? Fuimos vocales en el 2011 de la Regiduría de Educación y luego en el 2018 secretario de la Regiduría de Salud, y eso va configurando que puedas tener voz en la asamblea, ¿no? ¿Cómo te configura emocionalmente? Pues yo creo que mucho tiene que ver con la reflexión, porque aunque no hables y estás allí presente, vas configurando, vas viendo cómo se están tomando las decisiones, vas viendo, y el momento en el que te toque, seguramente ya tienes alguna idea ahí.
Pero aparte, no es que hables en voz alta así ante todo el público, porque a lo mejor tienen miedo, pero seguro que sí dialogas con el de al lado, con la de al lado, con el vecino, con la vecina, porque a lo mejor vas con ellos, o tus papás, y ya dices, es que yo pienso que esto, que aquello, que el otro, y así, y a lo mejor algún portavoz valiente de ese grupito, entonces pasa tu voz, pasa tu palabra, ¿no? Y de esa manera vas configurando, y me parece que genera este asunto identitario, genera este asunto de diálogo, de los mecanismos de diálogo y también de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta manera de ser. Y gente fuereña, pues normalmente no es, o sea, depende también del caso o depende de las cosas, ¿no? Y a veces no, decía mi mamá, una vez invitó, fue con alguien porque quería ir y no sé qué, y la otra persona decía, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Mi mamá dijo, no, ya no voy a llevar a esos, porque nada más están ahí y no dejan que yo piense, que reflexione, porque nada más están, ¿y qué dijo ahora? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué dijo? Y esto, y aquello, solo quieren que les esté traduciendo y no dejan que me concentre, ¿no? Entonces ya no lleva, ya dice, no, ya. Que busquen a otro, pero es eso, y sí es cierto, pues, ¿no? O sea, no, si estás en una asamblea, no es para que estés traduciendo y que te estén distrayendo porque estás tomando, enterándole o decisiones de la comunidad, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? Yo luego le tomo la palabra a mi mamá, digo, qué bueno que me adviertes, así no llevo a nadie a esas asambleas, porque me van a estar ahí picando las costillas de que está diciendo, ¿no? Entonces, porque claro, y como son en Mije, son en Ayuk, y pues son en Ayuk, y pues ya, ¿no? Y participas en Ayuk, y ya. Pero, y eso, ¿no? Creo que configura una situación de conocer también a la gente, porque ahí también conoces a la gente y vas ubicando y reconoces quiénes somos, ¿no? La asamblea, se supone que tenemos que estar todos, ¿no? De la comunidad, pero a veces no estamos todos, ¿no? Pero entonces sí empiezas a conocer, esta persona es tal, vive allá, es tal, piensa así, dice tal, tal, y también ahí te van ubicando para cuando te van a elegir. También, pero también si estás en el pueblo y haces cierta presencia también, ¿no? O a veces hay gente que sí, por ejemplo, mi hijo todavía ya está en edad y no ha sido autoridad, anótenlo y de una vez que ya sea, ¿no? Los papás, entonces ni modo, ¿no? Y porque ya te pusieron ahí, ¿no? O sea, pero también es un orgullo el ser eso, ¿no? Entonces genera esa parte, creo, genera esta parte de dialogar, genera como toda esta situación. Bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Si no, de cualquier forma las compartimos al compañero Shab. También checaremos las que estuvieron en Facebook. Al parecer ya se respondieron, según yo, prácticamente todas. Y pues muchas gracias, Shab. La verdad es que es importante. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta plática, en compartir tu experiencia, tus vivencias, porque a veces sabemos que hay 68 pueblos y no sabemos cómo actúa o cómo dimensiona la realidad cada uno de estos pueblos, y es distinto, ¿no? Hay pueblos donde, por ejemplo, en las asambleas participan básicamente hombres, sin embargo, muchas de esas decisiones se llegan otra vez a casa, se discuten con la familia, con la mujer sobre todo, y se regresan a la asamblea al día siguiente, ya los hombres toman, digamos, como las decisiones, pero discutieron previamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita tú hacías mención de que inclusive a veces son más mujeres en tu comunidad quienes están presentes en la asamblea, pero finalmente es hombres y mujeres. También el cómo van dimensionando las enfermedades en las comunidades y se van organizando de manera distinta. El hecho de que en el pueblo Ayuk sea de una forma no necesariamente va a ser igual en otros pueblos, y ante eso hago el anuncio del día miércoles, que se tendrá el conversatorio Reflexiones en torno a las acciones de comunidades indígenas con respecto a la pandemia.
coordinará SHAP, y tendremos al menos otros 2 ponentes que nos compartirán su experiencia desde comunidad y desde la parte urbana. Sí es muy necesario que vayamos ante el regreso de esta nueva situación que quizá no habíamos atravesado en otro momento, bueno, salvo en lo de la influenza, pero creo que mi impresión y mi percepción, porque finalmente eso es mi percepción, es que en este momento la situación de contingencia nos ha tenido con más temor que en la ocasión pasada, y como bien comentaba Shap, que inclusive se nos puede denominar desde otro lado, decir, pues son como los que le tienen miedo, ¿no? Y en cambio en la comunidad pues no es necesariamente vista con ese miedo, sí se toman los cuidados y precauciones, pero no se invade ese miedo como quizá en la ciudad se está permeando. Es importante conocer estas otras referencias porque de alguna manera nos hace entender que hay otras formas de percibir la enfermedad, hay otras formas de cuidarse y organizarse. Y pues sería todo, Shab, no sé si quieras agregar algo. Muchísimas gracias también a los compañeros que se conectaron vía Zoom y vía Facebook. Les agradecemos mucho su tiempo, su escucha, sus preguntas, sus cuestionamientos, y seguro, como decía Shab, estamos también aprendiendo en este momento, que es parte de lo que él nos mostró el día de hoy. Pues agradecer al equipo, agradecer a las personas que interactuaron, que interactuamos. Muchas gracias. Espero que esta plática nos lleve a pensar en estas maneras de concebirnos como personas emocionales, espirituales, en la parte de la mente, la parte biológica, psicosocial, en toda esta dimensión humana que nos configura y nos conforma, ¿no? Como personas. Y como dice Eva y anota muy puntualmente, en estas comunidades son distintas las miradas, distintas las acciones a partir de ellas y también distintas las formas. Pero conocerlas, nos invitan a reconocer de este México que habitamos, de este mundo que habitamos y de estas diferencias, y que en algunos tomamos lo mejor para compartir, para que de ese modo podamos enfrentar una pandemia que ahora nos afecta a todos. Es una misma pandemia, son distintas acciones, son distintas reflexiones que van a estar atravesadas por nuestras concepciones de la vida, nuestras concepciones del universo. Pues muchas gracias y gracias por las preguntas. Me llevo también reflexionando algunas más y me parece que eso nos permite hermanarnos y también nos permite que reflexionemos en colectividad. Bien, pues muchas gracias. Cerramos la sesión y hasta luego.